Vamos a ver. Estamos ya en vivo. Muchas gracias. Estamos dando la bienvenida a todos nuestros seguidores en nuestro fanpage de Facebook. Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas Moody Woods. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos dándole la bienvenida y casualmente hoy está cumpliendo su primer mes en la compañía, que esperamos que sean muchísimos más. Él es el ingeniero agrónomo René Neira. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional sede de Bogotá. Tiene más de 27 años de experiencia, contando toda la experiencia que ha acumulado desde diferentes sectores, desde el área técnica, el área de desarrollo, el área comercial, el área de mercadeo, en empresas muy importantes de la agricultura, del comercio, de la nutrición. Y pues realmente es un privilegio contar con el apoyo y la colaboración de René Neira en nuestra organización. Se está estrenando como gerente de desarrollo y proyectos. Él está encargado de toda la parte de desarrollo, la parte técnica aquí en Gawan, Colombia, y presta soporte también para el territorio de Perú y Ecuador, también con nuestra organización Gawan. Mientras va llegando nuestros seguidores, quiero que René pues dé la bienvenida también a este espacio y darle nuevamente las gracias. René, bienvenido. Gracias, Carlos. No, para mí es un placer y desde acá pues hago un reconocimiento a todas las personas que se unen, que después de una ardua jornada de trabajo en campo, en sus diferentes actividades, en sus cultivos, en su programación comercial y todo, abran este espacio para un compartir, para siempre mirar conceptos de una forma y tener otros puntos de vista y sobre todo podernos enriquecer y poder cada día lograr tener más herramientas para poder aumentar pues la productividad de nuestros cultivos, mejorar la sanidad y para, en fin, para poder lograr nuestra seguridad alimentaria, que al fin y al cabo es el fin, yo creo que más último para toda la población, y ya después es lograr calidad de alimentos balanceados, con cada día exigencias de menos residuos y sobre todo la cantidad para soportar el número de habitantes que estamos poblando este planeta Tierra. Entonces yo creo que estos espacios Excelente. son Bueno, muy pues importantes para el esto. nombre de la charla es el comportamiento de los agroquímicos, aspectos determinantes. Hay cosas muy interesantes en el mundo de los agroquímicos que a veces pasamos por alto y que son importantes darle la relevancia que se merece y con ello pues poder integrar herramientas tanto de la parte química como de la parte biológica o de los extractos vegetales, que es nuestro fuerte también en la parte de ecoflora, y con eso pues poder tener lo mejor de dos mundos, que es lo que queremos brindar para todos los usuarios, para todos los agricultores. Pues René, le invito a que comparta su pantalla y a que por favor demos Perfecto. inicio a este espacio. La dinámica es la misma, vamos a hacer, René va a tener un tiempo de la exposición del tema y mientras tanto las personas que se van uniendo, las preguntas que van llegando en el momento que las tengan, por favor nos las escriben por el chat y nosotros vamos a estar dando lectura y René posterior respuesta de las mismas. Ok, Bienvenido René. gracias Carlos. ¿Me confirmas si comparte ahí ya la pantalla? Aún no, estamos esperando, pero ya en breve yo creo Espera, que ya, ahora sí. Espera, a ver, ahora sí. ¿Ahora sí? todavía no, está un poco demorado. No sé. Espera, a ver, vuelvo, intento. Share screen.
No, pues me dice que está compartiendo, pero no estoy seguro todavía. Ahí, No, no, la verdad es que todavía no lo está compartiendo. entonces espera, vuelvo, Eh, intento, cancelo y vuelvo inicio, no hay problema. Share screen, share screen. René, probemos con Señor, lo siguiente. Si quieres, sálgase de la reunión un momento, vuelve y se conecta allí y vuelve y lo intenta. tampoco. Ok, Que le dé share, dice aquí nuestro coordinador técnico. Que le dé espera porque le share. estoy dando O sea, share. tiene que darle share screen y luego ubicarla en la pantalla Ah, ok, y luego volverle a dar share. ah, ok. Ahí ya. Ahí ya mejor o no. No, todavía no. No, Wow. espera. Esperemos a ver este. Voy a cancelar y vuelvo y intento. Share screen. Sí, mientras tanto, vamos saludando aquí todos nuestros seguidores que ya se están conectando a la reunión. Creo que ya, ahora sí. Regáleme un segundo que me salí de la pantalla para mirar el Facebook. No, todavía no. Ay, Dios. Tu. Ah, ok, ya. Ahora sí creo que ya. Ahora sí, Ahora señor. sí. Muy bien. Bueno, buenas tardes para todos. Después de excusas por esta parte técnica que no la tenía tan clara en esta plataforma. El tema que nos atañe hoy es entender el comportamiento de los agroquímicos y sus factores determinantes. Cada agroquímico tiene unas características y eso le dan pues un comportamiento, si lo queremos ver su identidad, y eso es lo que nos permite entender formulaciones, su uso, si es sistémico, si es de contacto. Pero antes de llegar a esos puntos, pues vamos a tomar estos temas como generales, vamos a entender de dónde nace y por qué es tan importante entender los agroquímicos, vamos a entender la estimación de las pérdidas en los cultivos, de lo que se reporta a nivel mundial, las tendencias del mercado de productos para la protección de cultivos, que nos atañe tanto a los que vendemos soluciones de diversas índoles, como también a nuestros clientes agricultores y productores, porque esa tendencia también hace que ellos tengan que incorporar nuevas herramientas o entender hacia dónde va la agricultura moderna. Vamos a entender muy sencillo que es un producto de síntesis química, hablar de modo y mecanismo de acción, como aclarar un poquito los conceptos y las características así ya de los productos como tales. En el tema de la estimación de pérdidas de cultivos, se estima que un 20% al 40% de la productividad global se pierde por acción directa, por patógenos, plagas. Cuando hablamos de plagas también se incluyen roedores o plagas animales que pues en los estudios los van a encontrar de esta forma, y malezas. La, la mayoría de la pérdida pues está hecha en las malezas. Acuérdense y vuelvo al tema inicial. El objetivo inicial es cubrir nuestra seguridad alimentaria como población o como raza humana. Y ya dentro de esa seguridad ya vienen otras escalas de buscar alimentos de calidad, ya hablemos balanceo entre frutas, hortalizas, carbohidratos, proteína, azúcares de fácil degradación y carbohidratos que son la fuerte energía, y la cantidad para poder alimentar esta explosión demográfica exponencial que llevamos desde los últimos prácticamente más 3 décadas. Entonces, si ustedes miran, si esta es la productividad global en miles de toneladas año, pues es un impacto muy grande en cantidad y también en calidad, porque no solo perdemos, estas son pérdidas directas, pero no estamos entendiendo que adicional a esto tenemos que subir los sobrecostos de producción. Cuando yo
no tomo las mejores decisiones de manejo o no hago mis monitoreos muy disciplinados, o también todo lo que se hace indirecto o lo que se pierde indirecto en almacenaje y transporte. Esto es la acción directa. O sea, este dato, si pudiéramos sumar, que son datos en la estadística, no están tan claros tanto en la FAO como los especialistas que trabajan sobre estos temas, no tenemos tan claro el resto que se pierde en anaquel o almacenamiento o transporte, o los sobrecostos que incurrimos en el costo de producción cuando tenemos que hacer manejos excesivos porque se nos salió de las manos una placa. En este slide, pues es un poquito más sencillo de entender, como para magnificar. Este especialista lo que muestra es qué impacto tendríamos si no hiciéramos manejos fitosanitarios, o más bien, cuál es la ganancia de hacer buenos manejos fitosanitarios en cada uno de los que componen estas plagas o estas enfermedades o estos virus, y el impacto dentro de la pérdida de los cultivos. Entonces, en el caso de los patógenos, con los manejos que hacemos hoy actuales, pues si no hiciéramos manejo, estaríamos perdiendo alrededor de un 15 o 20% de las cosechas por causa de enfermedades. O sea, estamos hablando de hongos principalmente y bacterias. Con los manejos actuales, pues ya nuestras pérdidas son alrededor del 10%, entonces hay una reducción de alrededor de un 30%. Eso en los manejos actuales. ¿Cuál es el reto nuestro? Que estos manejos actuales cada vez nos permitan abrir, o sea, que esa brecha de pérdida sea menor. En el caso de las malezas, si no hiciéramos manejos, podríamos estar perdiendo hasta un 40% de los cultivos. Principalmente estas evaluaciones se hacen en los cultivos que cubren la seguridad alimentaria, como son arroz, maíz, soya, papa, tomates, trigos. Y en el caso de animales o pestes animales, lo que les decía, hay que incluir los roedores y otro tipo de artrópodos allí, no solo insectos. Tenemos que los manejos pues nos evitan un 30% más de pérdida. ¿El reto cuál es? Pues que cada vez nuestra línea gris o la más clara, que es nuestra pérdida actual, sea cada vez menor. Y ya, pues obviamente eso sabemos que trabajamos con material genético, ya incluimos más control biológico, más manejos culturales, y ya la incorporación de la herramienta química, pues va ganando su peso relativo, pero es realmente un manejo integrado. Entonces, con este antecedente, pues nosotros también tenemos que entender un poquito la tendencia del mercado para protección de cultivos. ¿Qué está mirando el mundo para lograr que esas pérdidas en nuestros cultivos sea cada vez menor? En el mercado mundial hay una estabilidad, el área agrícola, la frontera agrícola prácticamente está casi copada, y aún más, en las mismas áreas vamos a tener que producir 5 o 6 veces más para poder soportar la cantidad de alimento que necesitamos de acuerdo a nuestra población actual y nuestra progresión de crecimiento como raza humana o número de personas. Ya tenemos limitada disponibilidad de algunos productos, sus ingredientes activos son de mina, son recursos no renovables, y en la medida que vayamos agotando, pues también vamos a tener limitada disponibilidad de algunos productos. Cada vez hay menos disponibilidad de nuevos compuestos o menos nuevos mecanismos, sobre todo. Salida al mercado de moléculas, claro, cada vez la exigencia va a ser menos impacto o de baja toxicidad en mamíferos o en polinizadores o en la fauna benéfica. Eso hace que desde la FAO y la Organización Mundial de la Salud comiencen a restringir cierto número de moléculas. Ya cada vez se están buscando mecanismos de acción específicos, es decir, que no sean tan amplio espectro, para evitar resistencias cruzadas con otros ingredientes activos, y buscar novedosas formulaciones, gránulos dispersables, microcápsulas en suspensión, geles.
Son muy interesantes estas formulaciones, todavía no tienen un valor muy competitivo, todas saldrían muy costosas para tenerlas en el mercado, pero hay productos que ya comienzan a funcionar en gel. En la medida que podamos masificar este tipo de formulaciones que son de bajo impacto, no tienen solvente orgánico, que es el que se acumula en la cadena trófica, pues van a ser cada día más hacia la tendencia de estas formulaciones. Otro tema es el desarrollo de mezclas formuladas. ¿Por qué se ha dado en los últimos 20 años? Principalmente para evitar los riesgos de resistencia, uno, y para poder lograr tener mejor eficacia o más espectro de control de nuestras plagas y enfermedades actuales. Cada vez, pues obviamente, más producción de productos post-patente. Entonces ya encontramos 20, 30 marcas en el mismo ingrediente activo. Hace 20 años teníamos una marca, era el producto que conocíamos como marca o el que tenía la patente. Después de perder su patente, entraron muchos jugadores a este mercado. ¿Cuál es el tema? Que nosotros pues tenemos que entender cómo funciona su ingrediente de activos para poder entender que no hay que rotar marcas, sino el mecanismo de acción, que es el que realmente me disminuye el riesgo de resistencia. La resistencia, pues, cada vez mayor en herbicidas es impresionante, en plagas y enfermedades también. Las patentes se pierden cada vez más rápido. Obviamente, la Organización Mundial del Comercio busca cada vez un mercado más justo. Por lo tanto, las patentes ya no me dan patentes por 30 años, por 25. Alrededor de un producto, una molécula nueva, patentada, nuevo mecanismo de acción, pueden estar alrededor de 14 o 15 años, lo que hace que se desestimule esa investigación por el alto costo que tiene. Ahorita profundizamos un poquito en ello. Y un tema que sí ha venido creciendo bastante fuerte y con muy buenas tecnologías, y el mercado cada vez lo va a recibir con más gusto, y para los que vendemos soluciones mixtas o complementarias, pues es una gran ventaja, que es el uso de biorracionales, ya tengan función de repelentes o disruptores del comportamiento de la plaga. Entonces ya protege el cultivo porque ya la plaga no oviposita. Puede que no tenga efecto knockdown, pero ya es control. Y ya hay protección del cultivo. Y el uso de organismos benéficos, sean microorganismos, entendámoslos como bacterias. Hay muchos en el mercado, bacillus, como un ejemplo, el turiensis. Pues hay otro para enfermedades, subtilis pumilus. Bueno, hay infinidad, puede ser hongos, puede ser tricodermas, pueden ser pues, bacterias también para control de insectos. Y artrópodos benéficos llamados o predadores o parasitoides, que son sus dos grandes grupos. Que los predadores son que se alimentan de la presa, y los parasitoides buscan a la presa o ponen los huevos cerca de la presa para que sus larvas se alimenten. Esa es como la gran tendencia. Entonces, de ahí vemos que muchas compañías ya pues están desarrollando sus unidades de negocio en control biológico, y muchas que eran de síntesis están comprando empresas de este orden de control biológico. ¿Por qué es tan importante aprender a conocer los químicos y su comportamiento y cómo conocer a fondo sus características? Porque el cambio climático es una realidad, ya todos lo estamos viviendo. Las plagas, las enfermedades, las malezas tienen una capacidad de adaptación muy rápida a las nuevas condiciones de clima, de ciclos de cultivo, de condiciones bajo invernadero, mientras que la industria química no va a ese ritmo, la velocidad es mucho más lenta. Entonces, aquí tenemos como un timeline de los grandes saltos en química que hizo la industria, ¿sí? Entonces nosotros hace más de 120 años, se utilizaban solo sales simples, de cobre, hidróxidos de cobre, sulfatos de cobre, oxicloruro de cobre, azufre elemental, y esos eran nuestros grandes fungicidas. Sobre eso llegó casi como hasta 1920, con la Primera Guerra Mundial, comienza a desarrollar la industria química y comienzan a aparecer los primeros organometálicos, ¿sí? Organofosforados, los fluorados también entran ahí,
y comienza a haber otro tipo de compuestos, obviamente muy efectivos para controlar plagas y enfermedades, pero también con alto impacto en mamíferos, que en esas épocas pues todavía no teníamos tan claro como en la vida actual hoy. Después pasan alrededor casi de 20 años y casi paralelo aparecen los dieetocarbamatos, los fungicidas preventivos de síntesis, llámense Manep, Cinep, Mancozeb, todo ese grupo. Y después casi en preventivos hay un salto casi en 30 años después, que es el clotalonil hacia los 70, obviamente por toda la industria inglesa y Imperia, Easy, o sea, lo que era Imperia Chemical, que comienzan a encontrar este nuevo tipo de compuestos, y después se hace un gran salto casi hacia los 80, terminando de 30 a los 80, donde aparecen nuestros famosos triazoles, que son los que más pues han podido manejarse y se mantienen por mucho tiempo, y las morfolinas. Y después hay un vacío en la industria, no es que no hayan hecho nada ni que no se haya encontrado nada, pero logran hacia finales de los 90, principios del 2000, encontrar pues también en Imperia Chemical en Inglaterra, las estrobilurinas. Y hoy todos los productos base estrobilurinas, base triazoles, las mezclas como las gusten y las formulaciones también que hay en el mercado. Y vienen del 2000 para acá realmente estrobilurinas y los últimos los OPA, octopaminoérgicos, que creo que son así, y son los últimos dos grupos. O sea, en 20 años no hemos tenido sino un salto grande. ¿Eso qué pasa? Que mientras nuestras plagas, enfermedades, nuestras variedades cada vez también van mejorándose para dar más productividad, ciclos más cortos, que tengan resistencia a salinidad, a sequías. La industria química, aunque invierte, aunque va, y la biología molecular también ha avanzado, no logra ir al mismo ritmo. Entonces, ¿qué pasa? Siempre vamos a estar corto de herramientas desde el punto de vista de síntesis. Por eso, ahora en día la tendencia es crecer en biorracionales, en biológicos, e integrar un manejo real, incluyendo el soporte desde el punto de vista nutricional para incrementar las defensas de las plantas, porque la industria no puede ir al mismo ritmo a como nos cambia el clima, nos cambian las plagas y nos cambian las variedades en el mercado. ¿Por qué? Porque necesitamos variedades que produzcan en la misma área 2 o 3 veces más de las que teníamos hace 10 años. Eso es una realidad, y por eso es bueno entender como el gran panorama de qué perdemos a nivel de alimentación, cuáles son esas tendencias del mercado y por qué la industria no puede dar respuesta, así investigue igual de rápido, pero no ha podido dar la respuesta al cambio climático, al cambio de variedades y a la adaptación y plasticidad que tienen las plagas y enfermedades. El otro punto, cuando yo les dije que cada día hay menos compuestos, ¿por qué? Porque la Organización Mundial del Comercio busca un fair trade, el comercio más justo, donde no haya monopolios. Ese tema hace que obtener un producto de síntesis, esto es un estimado del 2016, puede estar alrededor de 250 millones de euros. ¿Cuál es el gran problema? Realmente, no es la plata. El problema es que cuando tú descubres una molécula de síntesis nueva, la patentas y comienzas a hacer todo el trabajo de síntesis y selección, que es un 30% de la inversión, después la ruta entra a toxicología y toxicología. Acuérdense que cada vez nos exigen más que los productos tengan más bajo impacto en mamíferos y en los polinizadores, en toda la fauna benéfica. Entonces, en esa parte ambiental se invierte un 35% del dinero en investigar qué pasa, qué le pasa a la abeja, qué le pasa a la lombriz, qué le pasa a la cadena trófica, qué pasa en dafnes, qué pasa en truchas, qué pasa en nosotros, los humanos. Y después ya que supere esa barrera ambiental o esas exigencias ambientales, pues ya entra lo que es la parte agronómica, procesos analíticos, ya las pruebas de eficacia, la parte de registro, y ahí arranca ya toda la parte de incorporación de la herramienta a nuestros manejos en los cultivos que tengamos.
Pero el tema es que mientras yo la descubro hasta que comienzo a tener un producto comercial, pueden pasar 10, 12 años y la patente se me va a perder en 2 años o 3 años después. Eso desestimula el tipo de inversión, porque en esos 3 años es muy difícil en los mercados actuales retornar o tener una ganancia de esa inversión. Entonces, eso ha hecho que se desestimule demasiado el invertir en desarrollar nuevas moléculas. No tanto el dinero como el tiempo. Son, digamos, un caso récord en el mercado. Un producto desde patente hasta tener el primer registro de 6, 7 años. Lo han tenido 3, 4 productos en la historia de lo que yo conozco. De resto, todo el mundo se va hasta 10, 12 años. Entonces, es un tema que se desestimula. Por eso el tener nuevos mecanismos de acción que nos ayuden a mejorar o romper los casos de resistencia. Y este es nuestro desafío. Nosotros, como industria, nuestros clientes que están aquí en sus diversos cultivos, pueden ser floricultores, es tener que la protección de cultivos va a tener un papel fundamental, y lo vimos en las primeros slides de pérdidas, para poder satisfacer la creciente demanda de la calidad alimentaria y la cantidad para la población mundial. Antes solo se pensaba en que eso eran papas, arroz, maíz, trigo, avena, cebada, soya y hágale. Ahora entendemos que hay que balancear las dietas, que tenemos que tener frutas, que tenemos que tener tipo de fibra, vegetales, que también nos aportan otro tipo de nutrientes, no solo energía. Y ese es el gran desafío. Y para ello, pues, tenemos que hacernos la pregunta de rigor. ¿Sí conocemos las herramientas que tenemos? Tanto de síntesis como lo que está llegando al mercado de biológicos, de biorracionales. Pero hablando de síntesis, que es lo que nuestro foco hoy, pues tenemos que conocerlos muy bien. ¿Para qué? Para poder hacer una rotación correcta, para poder hacer una mezcla correcta, para poder evitar un riesgo de resistencia, para poder alargar esa vida útil de mi molécula que me está dando un buen desempeño hoy, pero como no tengo una nueva, por todas las razones que ya hemos visto, pues oiga, pues hagámosle el mejor uso para que en cambio de quemarla en 1 año, 2 años, 3 años, sea una molécula que me aporte 5, 6, 7 años más, mientras la tecnología de otros insumos va llegando y puedo hacer otros mejores manejos. Entonces, pues tenemos que entender por lo básico, conceptos básicos. Yo siempre he dicho que estas charlas, estos conversatorios son más de aclarar conceptos que realmente aprender mucho. Yo creo que todos sabemos mucho, pero a veces por tanta día a día y tanto ajetreo y tanta ansiedad y tanta presión, pues se nos olvidan muchas cosas. Entonces yo pienso más que son recorderis. Y es simplemente esto. Un producto de síntesis está constituido por 2 grandes partes. Un ingrediente activo, que es el que hace la acción de control, y unos mal llamados inertes en las etiquetas o en las formulaciones, son aditivos. Pero esos aditivos me gusta explayarlos aquí porque un producto en aditivos puede tener hasta 50 productos más. Un ingrediente activo más 50 productos aditivos, dependiendo de la característica del ingrediente activo y el país donde esté. Entonces, digamos, si yo voy a formular en los países donde hay nieve, hay estaciones marcadas, pues yo tengo que ponerle anticongelante a la formulación, porque cuando llegue y se baje en la bodega, por más se me baje a -4 grados o tenga que salir en el almacenaje 4 grados en el transporte, -4 grados en un camión, pues obviamente se me puede congelar. Entonces ahí ya debe usar un anticongelante. No será el caso, digamos, los que estamos en Colombia o en el trópico. Pero aquí lo hago, me gusta hacer este énfasis porque es que el ingrediente activo muchas veces es el que menos, digamos, en el caso de las fitotoxicidades, muchas veces la fitotoxicidad la dan solo los aditivos, no el ingrediente activo. Entonces es para que entender un poquito más que un producto de un ingrediente activo, sí, que vamos a hablar mucho de ello hoy, pero también hay que entender que ese ingrediente activo necesita una formulación y esa formulación puede tener N cosas. Y esas N cosas reaccionan
reaccionan en las mezclas, reaccionan con la plaga y reaccionan con el cultivo. Entonces es importante conocer, por eso es importante cada vez conocer más sobre los agroquímicos y sus características, porque eso determina su comportamiento. En el ingrediente activo, ¿qué se revisa? Pureza. Entre más puro, tiene más eficacia, pero obtener un ingrediente activo en la industria con alto grado de pureza implica varios procesos energéticos que incrementan su valor. Ese ingrediente activo también tiene, por sus características, un modo de acción, que ahorita vamos a profundizar un poquito en el concepto, y un mecanismo de acción. También ese ingrediente activo tiene una selectividad al cultivo. Cuando nosotros hablamos realmente de selectividad al cultivo, es que el cultivo es capaz de no dejarse intoxicar por el ingrediente activo. O sea, por eso se habla de toxificación. Y ese ingrediente activo también tiene que tener una interacción toxicológica, base mamíferos, y ecotoxicológica, fauna benéfica, polinizadores y organismos pues benéficos tanto de suelo como de agua. Entonces, eso es lo que yo tengo que entender de mi ingrediente activo. Y es lo que ustedes vieron cuando se hace un producto, hay una gran plata y un gran tiempo para determinar todos estos comportamientos. Ahora sí, modo y mecanismo de acción. El modo de acción, la definición clásica es que es la secuencia de eventos que ocurren desde el momento que yo aplico el producto hasta que ya veo el efecto sobre el agente causal, sea una bacteria, sea un ácaro, sea un hongo, sea botrytis, sea el que sea. Hasta que yo pueda ver ese efecto tóxico del ingrediente activo. Es el modo de acción. Y el mecanismo, que es el que realmente puede generar la resistencia, es el proceso fisiológico bioquímico que interfiere en el organismo, por eso pues lo mata. Entonces puede ser, no deja que se conecten, no pase el impulso nervioso, o que al contrario, después de pasar el impulso nervioso, no pueda cerrar la puerta y sigue hiperexcitado hasta que muere por estrés. O en el caso de los hongos, no permite que haya división celular. Entonces el hongo pues, no puede crecer, se muere. O no deja que forme paredes o daña las membranas, entonces se deshidrata y van afectando diferentes procesos bioquímicos o fisiológicos del agente causal y pues ahí son de más. Para evitar el riesgo de resistencia, pues lo más importante es entender cuál es el mecanismo de acción, rotar por mecanismos de acción. Si se me agotan los mecanismos de acción, pues ya roto por grupos químicos, porque dependiendo de la química, si el mismo mecanismo de acción puede tener una ruta metabólica distinta, entonces eso puede hacer que en las enzimas que van generando para bloquear ese ingrediente activo, pues si tiene una ruta metabólica distinta puede funcionar. Y al final, pues ya esas serían como las grandes temas que debería tener uno para hacer una rotación de agroquímicos: mecanismo de acción y grupo químico. En la planta hay varios conceptos. Pues tenemos solo productos de contacto, son los que quedan siempre, se adhieren muy bien a las grasas o a la epidermis que tiene ceras para evitar deshidratación, o sea, para el manejo del agua. La hoja es inteligente la planta es inteligente para no dejarse deshidratar, entonces usa ceras, sus protectores. Tenemos translaminares que pues entran lentamente a la planta y se mueven por los espacios intercelulares o por los microtúbulos entre células. Entonces un translaminar, ya de entrada uno dice, oye, ¿qué es translaminar? Pues es un producto que no se va a mover tan rápido, porque si entra solo por gradiente y se mueve entre célula y célula por los microtúbulos, pues no va a ser un producto rápido en acción. Los sistémicos, pues obviamente sí, sistémico es que entra a la planta, se mueve entre los haces vasculares, que son como el sistema circulatorio de los vegetales, y hay un tercer movimiento, que es el mesostémico. El mesostémico es un producto que queda sobre la superficie de la hoja y por su fase vapor alta, que ahorita vamos a profundizar en ello más adelante,
hace como un movimiento sobre la lámina y hace como una otra distribución adicional de lo que yo haya hecho en la aplicación. Entonces es como si fuera de contacto, pero se distribuyó mejor en la hoja. ¿Por qué? Porque tiene una característica que es su fase vapor y su fase vapor le permite hacer eso. El que cuando ustedes escuchen que sistemia corta, que sistemia larga, pues si es sistémico, es sistémico. O sea, si entra a la planta y se mueve por las vasculares, es sistémico. ¿De qué depende si se mueve rápido o no? De su peso molecular, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. El otro tema, para que ustedes también aclaren conceptos. Si el producto es translaminar, el producto no es que se escurra por el estómago. No es que, que lo he escuchado en varios, he escuchado a algunos asesores de algunas compañías. Mi producto es tan translaminar que prácticamente gotea por el estómago. Eso nunca va a pasar. Por lo que les digo, translaminar se mueve entre los espacios intercelulares o se mueve de célula a célula a través de los microtúbulos. Entonces es como para que también cuando escuchemos aclaremos el concepto y podamos tener un criterio más claro y sin confusiones. Aquí ya en los organismos, este modelo de Matthias Hahn del 2000 me parece pues, de los mejorcitos para explicar qué pasa el modo de acción en los hongos. Entonces, acuérdense que en la planta es sistémico, translaminar, contacto y mesostémico solo para aquellos que tengan esa característica de esa fase vapor. Que pues, en el mercado habrá unos 3 o 4, no hay más de esos mesostémicos. Pero nosotros sí tenemos que aclarar un poquito el concepto de preventivo, curativo, erradicante y antiesporulante. Los preventivos realmente inhiben la germinación de esporas. Entonces, si inhiben es preventivo. Normalmente son productos que trabajan a nivel de hoja, o sea, sobre la hoja. Normalmente son de contacto. Ahorita vamos a ver por qué esa característica. Los curativos inhiben el desarrollo del tubo germinativo. Por acá si se puede ver mi cursor. Si el producto es preventivo y curativo, hasta ahí el hongo no ha entrado a la planta y hasta ahí no ha dañado ninguna célula. Entonces, ese es el momento ideal para controlar un hongo. Que no entre. Ya después de que entre, comenzamos a perder células. Esas células hacen fotosíntesis. Esas fotosíntesis fijan carbono. Ese carbono se vuelve materia seca. Esa materia seca al final es la cosecha. Entonces, si mi hongo, o sea, si yo permito que el hongo o el insecto ya entre y me dañe el tejido, pues ya comencé a perder. Y erradicantes son aquellos que controlan el micelio que está dentro de la hoja. O sea, un erradicante ya es porque comienza uno a ver las manchas, las primeras pizcas, los primeros signos y síntomas. Ahí ya uno usa un erradicante, que son productos sistémicos que pueden entrar a la planta, que se pueden mover dependiendo, pues, de su peso molecular, van a moverse más rápido que otros, pero allí yo ya necesito un erradicante. Y un antiesporulante, son productos que no dejan que las hifas dentro de la hoja se formen semillas, se formen las nuevas generaciones de esporas, que son las que salen después y vuelven y colonizan más tejido, o otras hojas u otros órganos de la planta. Entonces, realmente, si ustedes miran, entonces cuando yo hago mi monitoreo, ya he hablado como 5 veces del monitoreo, que se vuelve supremamente importante en todo este juego de hacer un manejo sanitario muy integrado, pues tengo que entender esto. Este modelo es muy clave. Yo debo trabajar muy fuerte en la prevención. Entonces, tener productos que no me dejen entrar el hongo a la planta o que ni siquiera los dejen germinar, ahí es donde tengo que aplicar muchas de los esfuerzos. En los insectos, que no me oviposite, que no coma. No importa que él no se muera inmediatamente, o sea, no tengo por qué verlo caer de una vez muerto. Ese es un concepto que pues poco a poco tenemos que ir cambiando. Lo importante es que yo proteja mi cultivo. Que no coma, que no me ponga huevos. Así él siga caminando por ahí, no importa. No me hace daño, el cultivo sigue.
En el caso de los insectos, pues obviamente hablamos de ovicidas, acción sobre huevos, ninficidas, pues sobre ninfas, larvicidas y adulticidas. Hay un tema muy importante que me gusta aclarar, que el modo de acción es diferente a mecanismo 1 y 2 a las vías de penetración. A veces uno, ¿por qué? Porque uno tiene productos de contacto que es por sus características, se quedan sobre la hoja y la gente entiende que en el insecto el contacto, pues si entra por contacto es porque hay un tema dermal, o inhalación o ingestión, no hay otras 3 vías de penetración. Si un producto, yo tengo un producto que tiene que es de contacto, su vía de penetración es contacto, o sea que es por la dermis, de entrada yo ya tengo que decir, oiga, venga, si ese tiene dermis, yo tengo que tener entonces guantes, una manga larga, y ya comienzo a entender también cuál es mi equipo de protección ideal. ¿Para qué? Para cuidarme frente a ese impacto que me puede hacer el agroquímico. Y ya comienzo, hoy que se ha puesto con el COVID del autocuidado, yo creo que es importante que lo llevemos a todas las áreas de nuestra vida, no solo la familiar, también la laboral y en todo lado. Pero es muy importante tener ese concepto. Ahora sí, hablemos de las características. Ya vimos todo un preámbulo de lo macro y vamos a lo micro y ya al detalle. Vamos, pues aquí va a poner, vamos bien de tiempo por ahora. Y eso es las características físico-químicas de un ingrediente activo. Y esto enmarca su comportamiento y esto es lo que nosotros debemos entender y cada vez conocer más y a profundidad para poder hacer un mejor uso de estas herramientas. La solubilidad se puede medir en agua o en solvente orgánico o lo que llamamos nosotros grasas o aceites, depende del tipo de solvente orgánico. Hay un coeficiente de partición octanol-agua que es el KW, se denomina así, ahorita lo vamos a profundizar. El pH, el peso molecular, el coeficiente de absorción en el suelo, el KOC. Eso me da poder de una vez diciendo, puedo aplicarlo al suelo, no puedo aplicarlo al suelo. Puede que funcione en el suelo, pero de pronto tiene un KOC tan bajito y es tan soluble el agua que pues tengo el riesgo de contaminar aguas subterráneas o que se lixive el producto muy rápido y no haga el efecto que yo necesito en el suelo. La presión de vapor, lo que ya hemos mencionado en algunos productos, pues puede dar esa característica de mesostemicidad, que es simplemente una redistribución sobre la lámina de la hoja de acuerdo a su fase de vapor o a su presión de vapor. La constancia de disociación ácida, el pKa, también es importante tenerlo en cuenta. Con el pH, pues me van a determinar por dónde es que se va a mover el compuesto. Si lo aplico en la hoja hacia la base de la planta, entonces me puede llegar al ápice, o si lo aplico arriba, entonces puede llegar a la raíz, pero eso se mueve en conjunción con el pH. Y el punto de fusión o punto de derretimiento, que realmente es un tema de almacenaje. Pero ese sí no va a profundizar, simplemente el punto de fusión o punto de derretimiento es un tema que yo debo entender para cómo hago la ventilación de mis bodegas, sobre todo en tierra caliente o en climas cálidos o en veranos que tenga alta temperatura, o en el caso de un accidente durante el transporte. Esos son temas que hay que tener muy claros, pero ya con Poroquim y todas estas entidades que trabajan las emergencias con todos los agentes químicos, no solo de la industria agropecuaria, sino de otras industrias, pues eso se tiene muy claro y eso está en las tarjetas de emergencia, en los que somos distribuidores o cuando movemos productos en nuestros carros, hay unas tarjetas de emergencia que se usan con esa información. Entremos a la solubilidad. La solubilidad, pues lo que les decía, tenemos un tema de que si son solubles en agua son hidrosolubles. En solvente orgánico hablamos de liposolubles. Y hay ingredientes activos que son de baja solubilidad en agua y de baja solubilidad en solvente orgánico. Mal llamados insolubles. No es que sean insolubles, así sea una 0.00 parte por millón o miligramo por litro, pues se solubiliza. Pero como son tan bajos, en algunos temas o en algunos autores o algunos
expositores hablan de insolubilidad. Yo prefiero hablar de baja solubilidad. ¿Y qué me determina la solubilidad? Todo. Primero me dice si el producto puede entrar a la planta, de entrada. De acuerdo a eso, también me puede decir si se puede mover en la planta. Si entra es una cosa, cómo se mueve es otra. El tipo de formulación me lo da la solubilidad. Las posibilidades de bioacumulación también no me lo da la solubilidad. Si es un producto que es muy solvente es muy soluble en solvente orgánico, de entrada, es afín a las grasas, es muy fácil que se bioacumule. Y el riesgo de toxicidad, porque si la formulación tiene que llevar solvente orgánico, hay más riesgo que si está en un polvo mojable o que si está en un líquido soluble o que si está... Y adicional, si el producto es muy soluble y entra muy rápido a la planta, también le puede generar fitotoxicidad. Entonces, es no solo la formulación, sino también la velocidad con que se mueva dentro de la planta. También me dice si el producto es de contacto o en el caso de herbicidas, si es un preemergente o es un postemergente. Si es de baja solubilidad, pues tengo que ponerlo antes de que germine el cultivo. Si es de alta solubilidad, pues yo puedo ponerlo ya en las fases iniciales del cultivo. Y así me va demarcando el comportamiento tanto del insecticida como el herbicida como el fungicida. Y aquí tengo unos casos, aquí unos ejemplos sencillos, pues simplemente va a tomar algo del portafolio que distribuimos a través de Magro y parte de uno del mercado para que me gusta siempre compararlo por las características que tiene. Entonces, digamos, Tondicarsol es una sal, entonces es supremamente soluble en agua, muy bajo en solvente orgánico, pero es un polvo soluble. ¿Qué quiere decir? Se deja formular como polvo y adicional, ese polvo soluble me forma una solución completa en la solución del tanque mezcla. Está Unimidan, solubilidad en agua muy bajita, 15 miligramos nomás, pero en sileno, miren, también se puede formular como polvo mojable. Magister, baja solubilidad en agua, en solvente orgánico muy alto y se dejó formular como suspensión concentrada. Este herbicida Avanza tiene una baja solubilidad en agua, que eso le da una ventaja en la aplicación y lo tenemos formulado como suspensión concentrada. Este es una sal, un herbicida de amplio espectro, no selectivo, es altamente soluble, muy bajo soluble en solvente orgánico y líquido soluble. Y tenemos Concento, que también es nuestro ya. Entonces, sulfenamidona, solubilidad más bien baja en agua, en solvente orgánico muy alta, y tenemos la otra ingrediente activo, Propamocar, que es altamente soluble, siendo una sal en ambos, tanto en agua con solvente orgánico. Para poderlo estabilizar, pues los mantenemos en suspensión concentrada. Esto es lo que les decía. Entonces, si es afín a las grasas o soluble en solvente orgánico o afín a las grasas, se va a quedar en la parte de arriba de las hojas. Si es altamente soluble, entra por las matrices de cutina, que son totalmente afín al agua, y por eso, entre más afín, o sea, soluble en agua, es más fácil que entre a la planta. Entre más afín a las ceras, es más lento la entrada, si entra, la mayoría se quedan afuera. Y eso pues me va dando de la movilidad, lo que les decía, voy a correr un poquito aquí, coeficiente, ya lo nombré, el xilema, floema, el pH y el peso molecular, pues entre más grande la molécula, pues se va a mover más lento, si entra a la planta. Todo depende de la solubilidad. Entonces hay que tener buena esa interpretación para cuando analicemos los datos en conjunto. Yo aquí estoy poniendo características por separado, ejemplos, pero ya cuando yo entro a analizar, tengo que analizar todas en conjunto. Aquí está cómo se define sistémicos. KW, los rangos son bajos, menores de 2, hasta negativos. Movimientos lentos o graduales, si entran a la planta,
ya lo dijimos, 2 de 1 a 4,5. Y realmente mayores de 4,6, KO6, como es afín a las grasas, normalmente se quedan afuera o se consideran inmóviles. Ejemplos, pues aquí está una sal muy soluble, pues obviamente su KW es lento, pues muy chiquito, uno con una afinidad a las grasas es medio. Tenemos uno que prácticamente funciona y se adhiere muy bien a los tejidos, no entra. Magister avanza, también se adhiere bien a los tejidos. El glufosinato de amonio tiene, supuestamente es muy rápido. Y pues tenemos Concentrum, que hace, con esto ya uno le permite entender por qué es tan bueno para el control de omicetos. Tiene un producto que entra muy rápido, que es el Propamocar, y tiene uno que se mantiene muy traslaminar con la parte de arriba, entonces hace una doble barrera contra el hongo, por eso es tan eficaz. Y comienzan a entender esos comportamientos. El pH, pues me va a decir por dónde va a entrar. Si el producto es ácido, pues no cae en la trampa ácida del xilema, que es el que va hacia arriba, sino llega al floema, que es el transporte que va de arriba hacia abajo. Entonces hay glifosato, fosfetilaluminio, hay otros 2 productos y no más. O sea, no hay más productos que lleguen al floema y se muevan en cualquier dirección de la planta. Porque el floema lo que mueve es fotoasimilados, lo que ya sintetizan las plantas. La mayoría entran y cogen hacia arriba, llamamos basipétalos, acropétalos, perdón, entonces, triazoles, la mayoría de sistémicos se colocan, caen en una hoja y se van hacia las terminales o los brotes nuevos. Peso molecular, lo que les decía, entre más grande, pues se mueve menos, si entra la planta. O sea, siempre si entra la planta, y eso depende mucho de su solubilidad en agua o en solvente orgánico. Ahí están los criterios. Entonces, se consideran pesos moleculares pequeños, menores de 100, y ahí está toda la categoría. Eso depende de la escuela y del autor, pueden tener rangos más, rangos menos, pero pues esto es como lo que más se ha aceptado en este tipo de análisis. Ejemplos, pues mira, tenemos pequeños, no hay, casi todos son de medianitos. Aquí tenemos uno grande, no gordincho si lo queremos ver aquí. Este es un movimiento, pues es moderado o tiende a ser muy, muy lento. Si entra la planta. Eso es lo que compete al peso molecular. Entonces, si yo tengo un ataque ya muy avanzado y tengo que usar un erradicante, que es un producto que tiene que entrar muy rápido y controlar el micelio dentro de las hojas, pues yo tengo que elegir pesos moleculares pequeños, que tenga alta solubilidad, que sea altamente sistémico y que sea un peso molecular relativamente pequeño para que se pueda mover muy rápido entre la planta y me genere el control. Esas son las formas de interpretar. Y ya, ¿por dónde se mueven? Pues los de translaminares, por lo que les decía, por el espacio intercelular, y de célula a célula por los microtúbulos. Muchos llaman este movimiento locosistémicos, pero pues es un movimiento lento. Entonces, si yo tengo una enfermedad que es rápida y voy a aplicar un translaminar, pues lo tengo que aplicar muy preventivo, antes de que la enfermedad llegue, o apenitas cuando el clima esté cambiando. ¿Para qué? Para que pueda llegar al sitio y ya cuando llegue el hongo, pues yo ya tengo una barrera de protección. Cuando hablamos del KOC, lo que les decía ahorita, es prácticamente eso que me determina si el producto lo puedo aplicar en drench, por fertirriego, chutanqueado, inyectado y todos los verbos que usamos en Colombia para las aplicaciones al suelo. Hay diferentes escuelas, pero cuando uno tiene KOCs entre 101 y 1000, es un interesante comportamiento. ¿De qué va a depender que yo lo aplique o no? De su solubilidad en agua. Si es un producto altamente soluble, lo más seguro es que se lixive muy rápido, no me haga el efecto que yo quiero de control de plaga o enfermedad cerca a la raíz y vayas a contaminar una fuente de agua subterránea o un pozo profundo.
Entonces, estos son los juegos, pues son las interpretaciones que uno tiene que hacer, porque si bien puedo tener un KOC de 600 con una baja solubilidad, es un producto perfecto. ¿Por qué? Porque no se va a lixiviar, se va a mantener ahí en la fase de solución del suelo y no se va a mover mucho, va a quedar muy localizado donde yo lo apliqué, que es al lado de la raíz. Entonces, ese es el tema importante para determinar si lo uso en drench o ustedes lo van a ver en las fichas técnicas. Por favor, no aplique cerca de fuentes de agua. Ah, ese producto puede llegar allá. Ah, es que se debe mover rápido si se elixir. Ah, ok, ya. Y comienza uno a entender por ese tipo de recomendaciones. Aquí hay ejemplos. Entonces tenemos muy alta solubilidad en agua, KOC muy chiquito. Tendría uno que entender qué tipo de suelo para aplicar. Si es un suelo muy franco, arcilloso, uno diría, uy, listo, chévere, porque se mueve muy lento, no se elixía, hay una retención más o menos de agua, chévere. Pero ya en suelo arenoso, ni loco, eso se va derecho y va a caer por allá en una fuente de agua subterránea o poco, hacer una contaminación en otro lado. Tenemos uno que muy alto, ya de los altos, no aplique, sí, va a aplicar ácaros, aplíquelo en la hoja, ¿para qué lo va a gastar? ¿Para qué lo va a aplicar al suelo si se la va a fijar? Y ya comienza uno a entender ese tipo de decisiones. El pKa, lo que les decía, versus el pH, lo que me muestra es por dónde se va a mover. Y pues simplemente, ustedes ven, Concentro tiene sal, entonces son pKa altos, glufosinato de amonio es una sal, dicarsol es una sal también, entonces pues son valores lógicos. Y la fase de vapor. La fase de vapor tiene dos temas. Uno, que el gas, genera un gas que llega al sitio donde está la plaga o la enfermedad y ese gas controla. Eso es interesante. Esas fases de vapor para ciertas plagas, ciertos cultivos, es importante porque son plagas que son de difícil acceso con la gota de la aspersión. Entonces, una fase de vapor alta puede ser interesante. ¿Qué pasa? Que si esa fase de vapor yo aplico a mediodía con temperaturas muy altas, pues prácticamente pues se me va a evaporar y no va a hacer el efecto que yo quiero. Y aquí tenemos, normalmente las fases de vapor, aquí, bajita, o sea, uno que tiene una fase de vapor alta es el propamucar. De resto, todas se consideran de -2, 10 a la -2, 10 a la -3, y de ahí para ahí, entre más bajito, más ceros tenga, pues es más baja y se consideran no volátiles. Todos son volátiles, pero lo mismo. Se dice no volátil o de baja volatilidad. Y ese es todo. Hasta aquí, ya apenitas me copé la horita. Entonces creo que ahora vamos al espacio por ahí unos 10 minutos para compartir algunas preguntas. Ok. Creo que se le fue la luz a René. Sí, no se le ve sino el brillo de las gafas, nomás. Okay, pero la pantalla se vio perfecto. Sí, no, la pantalla se vio bien. Antes, espera un momentito, ya en un minutico yo resuelvo aquí. Si quiere, deje de compartir la pantalla y prenda como dicen en la costa, el foco. Perfecto. Nos cogió la noche. Bueno, no, muchas gracias, René. Si quiere, por favor, deje de compartir su pantalla, que ahí no estamos viendo es un sinfín de la nuestra. Ahora correcto, sí. Gracias. Perfecto. Okay. Bueno, no, pues las gafas para no brillar. muy interesante. Tenemos varias preguntas. Voy a dar paso a la primera. Dice José Eber Rosales. Saluda muy amablemente. Dice, si la ciencia en el día de hoy quiere y puede combatir un virus que atenta en el mundo entero como el COVID-19, que es un organismo muy letal, pregunto, ¿por qué el manejo de las enfermedades fungosas de alto impacto como botritis y fitóptora no se les puede controlar de forma eficiente y con baja dosis? Y sabemos que, por ejemplo,
Para el control de gota en el cultivo de lulo se utiliza hasta 4 ingredientes activos para lograr un control eficiente de la enfermedad. Muchas gracias. Ok, hay un tema con Phytophthora y es un tema muy interesante. Es un hongo genéticamente inestable, o si lo queremos ver, muy plástico. O sea, no tiene una estructura muy definida en su parte genética. Eso le permite hacer recombinaciones internas él mismo. O sea, él no necesita hacer un cruce sexual para mejorarse. Él simplemente ve donde lo está atacando el fungicida y simplemente pone la parte de las proteínas que necesita o de ADN para protegerse. ¿Eso qué tiene? ¿Qué tiene de bueno el hongo? Que se defiende muy fácil a cualquier agroquímico. ¿Qué tiene de bueno que nosotros metamos o que hagamos mezclas de 2 y 3 mecanismos de acción diferentes, más el multisitio, o sea, el amarillo que llamamos, o sea, un mancoseo o el que sea? Que no permitimos que se forme la fase sexual. Colombia, a pesar de tener hartas solanáceas, papa, lulos, tomates, uchuvas, berenjenas, todo este tipo de cultivos, y demandamos aplicaciones prácticamente cada 10, 12 días en ese tipo de cultivos para control de gota, no hemos generado la fase sexual. O sea, esa experiencia del agricultor de meter 2 y 3 productos ha hecho que el hongo no llegue a su fase sexual. En los países que tienen fase sexual, las pérdidas son incalculables y es muy limitante para cultivar este tipo de cultivos, valga la redundancia. Pero es por una cuestión genética de este tipo de hongos. No son hongos verdaderos. Acuérdense que ya eso fue como en el 2013, por ahí 2014, en los últimos estudios, en la medida que la biología molecular siguió avanzando, ya los determinaron que son un tipo de algas, porque se comportan más como un tipo de algas que como un hongo. Y ya no están dentro del reino fungi, sino dentro del protista. O sea, los omicetos ya salieron del reino de los hongos, no están clasificados ya allí. Eso pasa con el tipo de, todos los omicetos. Por eso, si usted ve, los productos de omicetos son específicos. Un producto de omicetos, usted se lo aplica a una botrytis, no le funciona. Se lo aplica a una alternaria, no le funciona, solo le funciona a omicetos. Es por esa característica genética, pero eso sí es propia de ese tipo de hongos. Y eso, pues, va a ser muy difícil. O sea, va a ser muy difícil encontrar una herramienta química, biológica, va a tener que siempre estar así. Siempre que van a ser mezcladas, van a ser acompañadas, mejorando obviamente la nutrición. Pienso que ahí puede uno trabajar bastante. Si yo subo un balance nutricional, hago mis mejores manejos del nitrógeno, pues el tejido va a ser un poquito menos provocativo para el hongo. Y la planta puede tener su sistema de defensas más alto. Ese es como se ve. Pero es una gran pregunta. O sea, para ese tipo de grupo de algas, ya es como algas, no, todavía nos acostumbramos a hablar que no son hongos. De omicetos, hablemos de ese grupo de patógenos. Todas las gotas, todos los mildeos vellosos, todos son de ese grupo. Esa es la forma de manejar. Hacer mucho manejo con multisitios para evitar resistencias, hacer manejo y variar mucho los mecanismos de acción. Muchas gracias, René. Tenemos otra pregunta de César Gómez. Él pregunta, ¿qué ingredientes activos tienen el efecto mesostémico y ninficida que se menciona en la presentación? Gracias. Ok. Mesostémico principalmente era el cresoncid metil. Es una estrobilurina. Es una estrobilurina que todas las estrobilulinas entran dentro de la planta. Eso es una realidad. ¿Qué pasa con el cresoncid metil? Él entraba y la planta lo desdoblaba muy rápido, entonces no alcanza a trabajar muy bien dentro de la hoja. Eso es como lo que se veía. Pero él sí tiene esa facilidad de poder como redistribuirse sobre la hoja y hacía un control interesante de mildio polvoso en rosas. Uno lo veíamos en arroz también. Es interesante ese producto en ese orden de ideas. Obviamente se vuelve mucho más preventivo que el resto de estrobilurinas, que sí entra y hace acción fungicidas dentro de la hoja.
porque pues va a trabajar solo afuera, entonces se vuelve más preventivo todavía. Los otros pues entran, no tan, bueno, Strovin entra lentamente, hay dos que entran muy rápido, pero esa es la única condición, ese es el cresomcimetil, ya en este momento de los que han salido últimamente no tendría que hacer una revisión para tenerle mejor la respuesta. Muchas gracias, René. Nos preguntaba Guillermo Ramírez por la disponibilidad de esta charla. Pues esta charla queda colgada aquí en nuestra página de Facebook y la pueden volver a ver completa en cualquier momento. Solamente tienen que meterse a nuestro fanpage y ya la buscan y la pueden ver completa los que de pronto llegaron un poco tarde o por alguna cosa no alcanzaron a terminarla a ver toda. Entonces queda ahí. Jenny Carolina Dávila Sanabria pregunta, ¿qué diferencia podría darse en materia de eficacia, toxicidad y persistencia al aplicar un mismo ingrediente activo que, por ejemplo, venga en suspensión concentrada en una presentación y como polvos mojables en otra? Ok, bueno, hablemos de suspensión. La suspensión prácticamente se comporta como un sólido. Acuérdense que acordemos que una suspensión es una fase de un sólido suspendida en un líquido. El polvo mojable, cuando uno hace la mezcla en tanque, también se forma en una suspensión. O sea, uno realmente forma suspensiones. Uno forma suspensiones con suspensión concentrada, con polvo mojable, con gránulo dispersable. El tema radica principalmente en el tipo de aditivos, no más, no va a cambiar más. Entonces, si uno mira, pero si hay cambios de eficacia. O sea, tú puedes tener el mismo ingrediente activo, misma concentración. Si lo aplicas en suspensión, va a tener una eficacia diferente a un gránulo dispersable. ¿Por qué? Por el comportamiento del gránulo sobre la hoja. Trata de formar una película. El otro pues queda en goticas. Y el polvo también va a quedar en goticas. Va a quedar como en ese tipo de... Pero si hablamos de polvo a suspensión, la diferencia no es muy grande. Es más estable la suspensión. Le da mejor a la suspensión. Pero si hablamos de que tienes el mismo ingrediente activo, la misma concentración del ingrediente activo, vas a aplicar para el mismo blanco, la misma dosis, aplica suspensión, polvo, gránulo, el orden de eficacia de quedar gránulo más alto, suspensión debe ser muy pegadito, pero debe quedar por segundo y el polvo tercero. ¿Por qué? Porque los polvos en su formulación necesitan agitación, que muchas veces cuando ya la aplicación, bueno, tú preparas, agitas, pero no todo el mundo tiene retorno en las bombas o en los tanques de 1000, digamos, en el caso de Flores, que es un tanque de 1000, pues a veces uno tiene que poner, son agitadores, pero no siempre está el retorno al mismo nivel para lograr una agitación constante. Entonces el polvo sí va a quedar en una distribución más heterogénea que la suspensión, y el que va a quedar mucho más homogéneo si es un gránulo dispersable, y ahí vas a ver mejor desempeño. Ese es. Muchas gracias, René. Hay una pregunta adicional de Jonever Rosales. Dice, dentro de la etiqueta de un producto comercial podemos observar dicha solubilidad o los valores mencionados. No, en las fichas técnicas la norma implica que el ingrediente activo, las concentraciones, el nombre del ingrediente activo, el nombre comercial y todas las recomendaciones de uso. Protección para el operario, protección al ambiente, dosis eficaz, frecuencias de aplicación. Es más sobre el uso. Esta información de las propiedades están un poquito más profundizadas en las hojas de seguridad, porque si volvemos a la parte inicial, muchas de estas características se pasan en los modelos para la parte toxicológica, para la parte de lixiviación, para el impacto en suelos y en aguas profundas, o para la lixiviación. Si se lixivia, si no se lixivia, todo ese impacto en el ambiente. Entonces, en las hojas de seguridad ese se encuentra uno más. Pero si uno quiere profundizar, hay páginas sobre todo inglesas, los ingleses son los que más le trabajan a este tema. Está la Universidad de Hertfordshire, es fácil de encontrar, PP
DB, que es Physical Properties Database, y fácil de encontrar, está PubChem, y hay otra que también es Chembook, y ahí uno lo busca por internet y pone el ingrediente activo y comienza a descargar las propiedades. Son páginas que ahondan en estas propiedades básicas. Me gusta más la de la universidad esta inglesa, porque ellos ya hacen la relación más agronómica. PubChem y Chembook hablan del ingrediente activo como cualquier ingrediente químico, pero no lo relacionan con la parte agronómica. Después tiene que hacer un esfuercito más de interpretación. Esa es, pero hay páginas para ello. Y las hojas de seguridad normalmente traen más información de estas características, porque esas les dan ese comportamiento toxicológico y ecotoxicológico. No, Carlos, tienes mute. Es que quería leerla 2 veces. Okay. Dice Omar Ocampo, en su opinión, ¿por qué los plaguicidas biológicos no son en general tan eficaces como los agroquímicos convencionales? Bueno, hay un tema, bueno, ahí va, es una buena pregunta, no sé, bueno, esperemos que lo importante es que haya interés y nos podamos demorar otro ratito. Los organismos, si hablemos de hongos entomopatógenos o hablemos de cualquier bacteria o cualquier cepa, ellas tienen una coevolución con la plaga. Entonces, no por ser tricoderma, bueno, pues voy a ponerse el ejemplo más fácil, no porque sea un tricoderma harzianum, le va a pegar siempre a todos los fusarium, eso no va a pasar, porque cada especie también tiene cepas o tiene lo que llamamos nosotros razas o biotipos. Lo importante es que tú puedas en primera instancia entender cuál es la cepa que tienes y si es la específica para el que quieres controlar. Eso es un tema, cuando tú mires las fichas técnicas van a aparece Trichoderma harzianum y trae un número, esa es la cepa. Esa cepa es específica para 1 o 2 blancos biológicos, no son específicas para todo. Eso es el primer punto. Por coevolución yo tengo que buscar la cepa que es específica. Cuando yo vendía biológicos, tuvimos la experiencia de tener una cepa de Trichoderma harzianum que solo controlaba botrytis y era casi igual a uno de síntesis. Y pueda utilizarlo usted tal cual, aplicaba y hasta los 5 o 7 días volvió uno a aplicar, sin problema. Pero esa cepa no nos servía ni para fusarium, ni para alternar, ni para otro tipo de hongos. Era específica para botrytis. El otro tema es cuando yo produzco, o sea, la empresa que produce es la tecnología con que produce. Hay que tener 2 temas. Lo primero, las pruebas de patogenicidad. Yo tengo que estar reactivando esa cepa en el blanco biológico que es específico para que siempre salga con hambre, pues, a buscar la plaga y a comérsela, por decirlo así. Y 2, lo más importante es que tenga expresado el número de conidias, que son las unidades infectivas. O sea, no es el micelio, no es la unidad formadora de colonia. La UFC, pues es una medida, pero un micelio forma una unidad formadora de colonia. Y el micelio no es infectivo. El infectivo es la espora, la conidia. Entonces, también es interesante cuando ustedes miren las fichas técnicas de los productos biológicos que traigan cepas de bacterias o eso, mirar qué cantidad de conidias o de esporas o de población real le dan. No de UFCs, porque el UFC trae micelio y trae esporas. Es de conidias. Esa es la realmente infectiva. Entonces, si usted consigue una cepa específica y la tecnología del que lo produce mantiene la patogenicidad activa y adicional concentra conidias en ese frasco que yo compro, te voy a garantizar que va a ser casi igual que uno de síntesis. El tema es cómo escojo la tecnología, toca hacer las pruebas. Es la única forma de hacerlo. Es igual que un producto de síntesis, tengo que ir a mirar
realmente cómo es su comportamiento. Pero esas serían como las 3 cosas que tienen que tener en cuenta. Especificidad de la cepa al blanco biológico, el tipo de producción que hace ese laboratorio y que me vendan conidios, que son las unidades infectivas, no unidades formadoras de colonia, porque ahí va revuelto. Entonces, entre más De conidios, acuerdo. el producto va a funcionar mejor. Sí, digamos lo que, complementando un poquito allí, René, pues cuando hablamos de biológicos, pues nos centramos en el tema de organismos vivos. Y digamos que dejamos por fuera, porque así es el tema de los productos botánicos, que son los extractos vegetales, que realmente tienen en su comportamiento, se asimila más a lo que es un agroquímico, porque realmente pues son sustancias Sí. químicas. Entonces tienen una manera de trabajar, digámoslo, distinta, y en ese sentido, digamos que puede uno jugar también con algunas aplicaciones en mezcla, inclusive con agroquímicos o con productos biológicos, o manejar, digamos, niveles también diferentes de la población. Uh-huh. Santo Dios. Hola, hola. Ya. Sí, ya volvió el Parece sonido. que tenemos un problema con la conexión. Sí, sí. Vamos a tratar de solucionarlo aquí rápidamente, porque tenemos más preguntas. Es una lástima, la verdad. Hola, René, se nos había caído un momento la conexión. ¿Me Sí, sí. escucha? Sí, ya le escucho. Bueno, no, cerrando como para complementar el tema, pero pues realmente es un tema que tiene mucho de largo y de ancho. Vamos a dar paso, pues todavía tenemos 41 personas conectadas, y creo que si estas personas nos lo permiten, pues vamos a seguir respondiendo las preguntas. Dice, ay, aquí me perdí donde iba. Aquí retomamos. Carlos Andrés Nieto pregunta, ¿un carbaril puede ser sistémico? Mm, hay un tema, no todos los organofosforados, o sea, no todos los productos, y eso es un tema, yo puedo analizar las características, es altamente soluble, tiene un KW bajito, no todos los productos se comportan tal está la teoría. Eh, organofosforados hay sistémicos, son muy poquitos también se dejan trabajar en el suelo. Pero si la característica del producto, sea porque cuando entra la hoja o no la planta lo puede toxificar, sobre todo cuando vienen de sales, son muy dados. Pero no, yo pensaría que no, porque ya en la experiencia muestra que no es sistémico. O sea, simplemente, eso es un tema que hay que analizar cuando yo estudio estas características, pero siempre tengo que validar en campo. Si ustedes vieron, el glufosinato lo puse mucho de ejemplo, en los que son solubles, líquido soluble. El glufosinato es de los productos que más refleja o sea, es como el prototipo. Todas sus características usted las aplica y las ve en campo. Ese es. Los antibióticos también tienen características de sistémicos y cuando los aplica se funcionan como de contacto. Hay productos como las estrobilulinas, lo que les digo, hay estrobilulinas que todas en teoría entran, pero no todas, algunas se degradan tan rápido dentro de la hoja que no alcanzan a hacer la acción fungicida dentro de la hoja. Entonces, es tema de profundizar, conocer, pero también de ir revisando en campo la aplicación. Gracias, René. Guillermo Ramírez pregunta, ¿para un manejo de costo-eficiencia óptimo podría utilizar un agroquímico sistema aplicado a la raíz en vez de regar las hojas de la planta? Sí, claro, hay un concepto, claro, ese concepto no es nuevo. La verdad le hemos cambiado el tema, le hemos cambiado como el nombre a través de la historia, pero eso arrancó como en Europa, como a ver, me acuerdo, por ahí como en el 96,
comenzaron a hablar de la quemirrigación. Y ese simplemente es aplicar por el riego, por mi sistema de riego, sea presurizado, que es un riego por goteo, o un riego convencional, sea continental o aspersión, o depende del tipo de producto. Pero hay productos que sí te permiten hacer eso, y existen, y se usan. En quemirrigación es un concepto que simplemente lo pusieron como muy de moda en Europa, y ahora se habla de quemirrigación, pero es muy parecido a los drenches. Uno hace vacunas, cuando uno trasplanta el tomate, el agricultor normalmente aplica un producto altamente sistémico para proteger de esos primeros hongos, o sea, el Dampinoff, o si el lote venía de tomate, pues hay gota. Entonces lo llaman la vacuna, o sea, digamos, ese concepto existe, pero sí se puede manejar, algunos se puede manejar por riego, por goteo, y ahora pues es la quemirrigación. Pero eso es un concepto que ya lo tecnificó Europa y ya. Pero simple, sí se puede hacer. Y ya en eso. Vamos a un problema de Pues claro, es conexión evitar. con el conferencista. Sí, está. Se le fue un momento Pues, la misma persona pregunta que lo preguntaba por el uso de metilsulfurón metil, pero ahí sí quedo yo como perdido porque pues este es un herbicida. sí, es un herbicida. No sé, se faltaría como profundizar ya con él si es el sentido. Sí, ya tendría uno que Pero entender también, es para qué lo usar. sí, Señor. no, y además complementando, hay un producto nuestro que no es sistémico, pero que se puede trabajar en el sistema de irrigación para nematodos, que es el Ecoas. Lo hemos trabajado Claro. eficientemente en melón, en tomate. Si bien es cierto, el producto no entra en la planta, sí genera una protección en la rizósfera importante para la protección contra nematos. Entonces, pues también es un ejemplo que aplica en el sentido de lo que estaba preguntando Guillermo. Dice Guillermo también, ¿el jabón común en bajas cantidades se puede utilizar como un agente mojante o qué podría utilizar para ello? El tema de los jabones hay unos elementos de cuando se hace la saponificación que pueden acartonar las hojas. Entonces, pues normalmente los jabones líquidos son más suaves, por decirlo así, pero hay gente que lo disuelve, un jabón rey, lo aplica, después lo lava, pues después de unas horas. Se puede utilizar, pero uno casi siempre utiliza jabones o para lavados, sea de ácaros, o de milderos polvosos o oídios que dejan las esporas, tú no las puedes tumbar y no viajan por el viento ni por el agua, entonces obviamente es interesante. Pero jabones agrícolas también hay formulados diseñados para el mercado agrícola, entonces pues pueden ser un poquito más costosos, si lo queremos ver desde ese punto de vista, en preparación costoso y litro, pero pues eso sí hay que como ensayarlo. He visto hacer de todo, he visto aplicar de todo y en cierta forma funciona. Hay unos que pues acartonan más el follaje, que no, pues no es lo ideal para que el follaje trabaje al 100%, pero pues no se pueden usar, claro. Se pueden usar, pero normalmente se usan es para lavados, a presión, para ácaros, romper telarañas y cierto tipo de plagas en los follajes. Y en hongos se utiliza mucho para los oidios o los mildeos polvos, para lavar esporas. También funciona interesante. Joneve Rosales pregunta cuál sería el mejor producto o productos para combatir Phytophthora de forma biológica y también estaba preguntando que cómo hace para conocer el coeficiente de absorción dentro de una ficha técnica. Bueno, creo que parte ya había Ese ya respondido. quedó. Sí. Sería la primera. A ver, en botritis hay más. En botritis puedes encontrar biorracionales muy buenos. Tenemos Ecosfin. Cepas, puedes encontrar de tricoderma o puedes encontrar cepas de Bacillus subtilis.
muy eficientes para botrytis. En el caso de Phytophthora, por su comportamiento, como ya lo dije, que su parte genética y su comportamiento ya no es un hongo, o sea, no está clasificado como entre los hongos. En ese orden de ideas, todavía falta más tecnología. O sea, hay algo de extracto se puede usar, algunas cepas de bacterias, pero no esas bacterias quitinolíticas. La empresa que las venía investigando, no entendí por qué paró su investigación. Tenían unos ensayos interesantes, unos resultados en mildeо velloso y gota interesantes, pero en Phytophthora, digamos, es bueno también hacer un balance nutricional muy interesante. Eso es importante en Phytophthora, en todos los hongos, pero Phytophthora, por ser un hongo tan agresivo, se puede ayudar mejor la planta, mejorándole su balance nutricional y como estimulándole esos sistemas de defensa. Pero por ahora en Phytophthora no hay muchas herramientas y pues normalmente se usa mezclada con los de síntesis. Pero hacia bacterias iría el tema. Las bacterias son un poquito más agresivas, por decirlo así, rápidas colonizan muy rápido, entonces podría ser. Pero lo que les digo, la empresa que tenía ese tipo de bacterias, que venía haciendo investigación interesantes hace como 6 años para esa investigación y pues no sé por qué la pararon, pero sí sería muy interesante ese tipo de cosas para tener. Pero normalmente se hacen mezclados con extractos, bacterias, y se mejora la parte nutricional. Los homicetos son otro comportamiento muy distinto. Gracias, René. Aquí más que una pregunta nos están haciendo una solicitud. Dice María Eugenia Ospina, dice, necesitamos que los productos de Ecoflora tengan registro para pasifloras para poderlos recomendar y registrar para la certificación de Global Gap. Entonces tome nota. Sí, señor, ya me la llevo. Dice, son productos muy buenos y queremos continuar con ellos. Ok. Y además dice que muy buena charla. Bueno, en pasifloras como el grupo no, pero tenemos en Gulupa Ecoswin y Capsialil. Trae el sonido. Bueno. Pero bueno, hay muchísimas preguntas. Sí, yo no sé, hagamos una cosa. ¿Es posible? Sí, porque ya, ¿cuántas personas todavía tenemos? No, pues lo bueno es eso, que tenemos 35, ¿no? Yo creo que por respeto a estos 35, evacuemos todas las preguntas. Sí, o en la pregunta nos coloquen el correo y podemos a vuelta correo responder, no sé. Pues como sea más cómodo. Si ellos quieren seguir, pues que ellos mismos. Hagamos un esfuerzo, quedan como unas 3. Bueno, ok. Dice Guillermo Ramírez, cordial saludo, pregunto para un manejo. No, esta ya la respondimos, o sea, fue duplicada. Una de conceptualización que me parece importante. No te escuché, Carlos. Es la que estoy viendo en la pantalla de Omar Ocampo. Sí, porque ya nuestro conferencista. No, yo estoy acá, está aquí. Me gusta, es el que es más efectivo aplicar una bacteria o hongo antagonista o el metabolito antagónico producido por ellos. Pues realmente, como por sistema de reproducción, las bacterias sí se reproducen más rápido, entonces pueden ser más veloces para colonizar. Y si no, pues... ¿Me escucha? Oh, se quedaron ahí. Me quedé solo. Hola. Ya. Tenemos problemas de conectividad. Vamos a hacer como su merced nos propuso. Vamos por favor, nos dejen los correos
y a vuelta de correo las preguntas y el correo, porfa, y les contestamos en el correo, para que Sí, quede... sí, vamos a hacerlo así porque la verdad a esta hora se satura mucho las redes y ya tenemos problemas. Entonces, pues no, muchísimas gracias René por la participación. Los invitamos desde ya a un conversatorio que vamos a tener sobre manejo sanitario en Flores con el ingeniero Juan Carlos González. Desde ya queda también cordialmente invitado René si en su agenda nos puede Gracias. incluir. Eh, No, se fue. La tecnología se saturó la red. eh, bueno, a todos muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. René, por favor, antes de terminar de cerrar esta, se queda un momentico para que demos el Sí, cierre y ok. a todos Por los favor, que manden los mil gracias. correos y las preguntas, porfa. Vale, Que la vale, dejen ahí muchas en el chat, gracias. porfa. Ok, Muchísimas listo. gracias. Hasta una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Gracias.